Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. Como les decía, primero les voy a comentar en qué consiste el proyecto. El proyecto es un proyecto de trabajo colaborativo que, de acuerdo a los resultados que hemos tenido, entonces hemos ido viendo qué vamos a hacer frente a esto. ¿Qué es lo que queremos hacer y por qué lo vamos a hacer? De acuerdo a esas necesidades que hemos ido identificando, tanto en planificación como ejecución y evaluación, es que hemos tomado algunas referencias, algunos antecedentes de otros países, también algunas acciones que realizamos nosotros como país, y de acuerdo a eso hemos ido elaborando un proyecto que involucra la experiencia de Japón. El estudio de las clases provee oportunidades a los maestros de aprender juntos. Vamos a echar un vistazo a cómo se implementan en esta escuela. El señor Hosomizu, supervisor de matemáticas, visita al señor Seiyama. El señor Seiyama le pide sus opiniones de cómo proceder con la clase. La clase experimental se llevó a cabo una semana después y fue atendida por un número de observadores, incluyendo maestros de otras escuelas. Después de la clase en la escuela, el señor Seiyama tuvo una reflexión. El señor Seiyama analiza el por qué algunos niños tuvieron dificultades. Un maestro propone una forma alternativa de presentar el problema. El señor Seiyama recibió una cantidad de consejos por parte de maestros experimentados. Fue una oportunidad educacional que se convirtió en una experiencia muy ilustrativa para él. Bien, como ahí hay una primera experiencia que es la de Japón, ahora vamos a ver la experiencia también de Chile. Nosotros debemos transitar desde una mirada más académica de la docencia a lo que realmente ocurre al interior de los establecimientos. El CPIP, ¿cierto? Que su foco es el desarrollo docente, ha ido transitando hacia el aprendizaje colaborativo, entendiendo que es ahí, entre pares, a partir del diálogo docente, de la reflexión pedagógica, de la observación de clases, donde va surgiendo la innovación y la mejora en la docencia. Hemos aprendido que el aprendizaje entre pares es una tremenda fuente de aprendizaje profesional. En ese sentido hay un cambio de paradigma desde lo que es la línea del perfeccionamiento, donde era un proceso y un desarrollo más episódico, a entender que el profesor aprende mayoritariamente en su lugar de trabajo, con su grupo de pares y a partir de la reflexión de su práctica, en su día a día. ¿Ok? También tenemos como antecedente a nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho el Perú frente a mejorar la práctica docente y cómo lo está enfocando? También necesitaba conocer diversas estrategias metodológicas y lograr así generar en mis estudiantes el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. Sabemos que ser docentes es una tarea compleja y un gran compromiso que se tiene que tomar, y que gracias al apoyo del Ministerio de Educación, que ha creado el programa de inducción docente, un programa que está dirigido a docentes ingresantes a la carrera pública magisterial, con menos de 2 años de experiencia en una escuela pública, nosotros los docentes
podremos así fortalecer nuestras competencias, nuestras capacidades para lograr mejoras en nuestros estudiantes de educación primaria. El programa de inducción docente cuenta con una plataforma virtual donde he tenido asesoría en línea, acceso a diversos recursos pedagógicos y estrategias metodológicas que me han ayudado como persona y como profesional. Ok, nosotros teniendo como base todos estos antecedentes, es que propusimos desde el año pasado trabajar de manera colaborativa. ¿Qué implica eso? Trabajar desde el día 1 mejorando la planificación, el día 2 observando esta planificación para luego ir a un espacio de diálogo donde los docentes puedan develar esos supuestos y sobre todo con la única intención de mejorar esta práctica docente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El especialista se comunica con el director, con el docente, coordinan, le solicitan la planificación, coordinan el horario, el especialista o el director analiza esa planificación, encuentra esas oportunidades de mejora, por supuesto alista el material con que va a socializar con el monitoreado y juntos, de manera colaborativa, es que mejoran esa planificación. La mejoran dependiendo los aspectos de la rúbrica, es decir, para mirar tu planificación y darte algunas opciones, algunas sugerencias, el monitor es el que tiene el instrumento y ese instrumento es la ficha de monitoreo. A partir de la ficha de monitoreo y los aspectos, las capacidades que tiene la ficha, es que te dan algunas orientaciones, se construye juntos, con lecturas también, que es importante tener a la mano las fuentes, y te dejan algunas actividades como por ejemplo las estrategias, ya que tú como monitoreado las vayas también afinando, porque recuerden que las estrategias las tenemos que afinar de acuerdo a las características de los estudiantes. Ya en el día 2 es un día de observación a la sesión, qué es lo que pasa, cómo interactúa el docente con los estudiantes, qué es lo que logra, cómo promueve ese conflicto cognitivo, ese pensamiento complejo, aprovecha el error para construir aprendizajes, rescata también sus saberes previos. Es decir, toda la interacción que sucede en el aula es que se va registrando en un cuaderno de campo para luego ir a un anexo que nosotros llamamos el anexo 2 con la preparación del diálogo reflexivo. Y esta preparación va a permitir, ¿qué cosa? Priorizar. Otra vez aparece la ficha de monitoreo con los aspectos de las rúbricas que estamos observando y otra vez se establece la priorización de aquellas oportunidades de mejora que tenemos. Entonces, frente a esas oportunidades de mejora, el monitor, sea el especialista, sea el director, se prepara, utiliza también las fuentes, algunos ejemplos, lo lleva a la reunión que tenga con el docente. Entonces, juntos dialogan, asumen compromisos también. También entre el monitor y esa interacción entre el monitor y el monitoreado van también surgiendo aprendizajes de ambas partes. No es que alguien se va a enseñarle al monitoreado cosas que de repente no, que son nuevas, ¿no? Sino ambas partes interactúan y aprenden. Recuerden que lo que se lleva a los diálogos no es algo nuevo, no es algo distinto, es algo que ya está establecido, incluso hay documentos, como vamos a ver, que están 5, 10, hasta 15 años, y que nosotros lo único que hacemos es refrescar lo que los maestros tienen para poder develar esos supuestos que posiblemente no estén llevando a que su práctica tenga la efectividad que se quiere. ¿Ok? Entonces, si tuvieran alguna pregunta con respecto a este proceso, ya la mayoría de nosotros lo conocemos, este proceso termina en esos compromisos y lo que hemos incorporado este año es el seguimiento.
cómo se hace el seguimiento a esos compromisos que asume tanto el docente y también el director, ¿no? Porque ya la segunda visita vamos a ir viendo qué tanto lo que dijo el director que va a hacer lo está cumpliendo y cómo eso ha influido también en la mejora de la práctica docente, porque esa es la única finalidad. Al mejorar la práctica docente es que realmente vamos a mejorar en la interacción que tengamos con los estudiantes y por supuesto con la mejora de los aprendizajes. ¿Ok? Entonces ese es el proyecto en grandes rasgos, el proyecto que estamos implementando desde el año pasado. Ya hemos visto las fuentes, los antecedentes, que tenemos el estudio de clase, el trabajo colaborativo en Chile, y aquí sobre cómo se acompaña al docente que tiene menos de 2 años de experiencia, ¿no? Ese docente que recién se incorpora. Hemos hecho, como han visto, como un match para poder trabajar el proyecto que tenemos nosotros hacia la mejora de la práctica docente. Bien, este año hemos implementado una ficha de monitoreo que tiene algunas rúbricas. Ahorita lo vamos a ver. Hemos priorizado algunas competencias, de las 9 competencias que se trabaja, que tiene el marco. De esas 9 competencias hemos priorizado. Si me escriben qué competencia se ha priorizado. A ver. Se escribe en el chat cuál es la competencia que se ha priorizado. ¿Ok? Bien. Aquí está la rúbrica 2, 4 y 5, dice Jonathan. 2, 4 y 5, genial. Son 3 rúbricas. 3 rúbricas hemos priorizado para este año 2022. Aquí está la ficha de monitoreo. Los niveles, son 3 niveles. Y tenemos a la rúbrica 2, que es planifica. La rúbrica 4, que es conduce el proceso de enseñanza. Y la rúbrica 5, que es evalúa permanentemente el aprendizaje. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es la rúbrica planifica. Esta rúbrica se ha extraído, no es que los especialistas de la UGEL 14 decidieron tener una rúbrica y la crearon, no, tenemos como base la 05. Ustedes saben que la 05 del 2020 tiene como base el marco del buen desempeño docente. Entonces, frente a eso, es que se ha decidido usar esas rúbricas justo para ayudar a los docentes a transitar, ¿no? Desde esa práctica que de repente tiene oportunidades de mejora hacia una práctica que pueda generar aprendizajes en los estudiantes y sobre todo acortar esas brechas que tienen los estudiantes en cuanto al aprendizaje. Bien. La rúbrica planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en permanente revisión. No olvidemos esta palabra, esta frase. Una programación curricular en permanente revisión. ¿Qué querrá decir esto? Lo vamos a detallar de manera precisa, por así decirlo, y lo que estoy planteando es tener 3 reuniones para explicar, para ver qué es lo que se hace en cada capacidad de la rúbrica, qué es lo que tú como maestro deberías hacer para tener todas esas condiciones, esos aspectos que te pide la rúbrica. Entonces, lo que vamos a trabajar esta tarde es la capacidad, establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que estén alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo y que responden a las necesidades de aprendizaje y características de los estudiantes, así como a las demandas socioculturales. Es decir, ¿qué va a hacer el docente?
¿Qué es lo que va a hacer el docente para que pueda cumplir con esa rúbrica? Como ya dijimos, esta rúbrica tiene como base la 05. Vamos a ver aquí la 05. Aquí está. Si en el caso no lo vieran o algo que de repente esté conversando y no tenga relación con lo que muestro, me avisan por favor a través del chat. ¿Ok? Entonces miren, tenemos la 05 de 2020. Esta norma, aquí está. Vamos a detallarla. Dice, aprobar la norma técnica denominada disposiciones que establecen los estándares en progresión de las competencias profesionales del marco del buen desempeño docente. Entonces nosotros, a partir de lo que está establecido en la norma, es que se ha plasmado en una rúbrica. Y vamos a verlo ahorita, el tema de planificación. Esta rúbrica tiene, por supuesto, capacidades, tiene la explicación de la competencia, y la vamos a detallar en qué consiste. De acuerdo a la competencia que hemos priorizado. Hemos priorizado, miren, dijimos, la competencia 2, que planifica la enseñanza, pero garantizando la coherencia entre los elementos. También tiene que planificarse el uso de recursos, cómo se va a evaluar, pero además nos dice que esta planificación tiene que estar en constante revisión. Y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. ¿Ya? A ver, ¿qué implica esta rúbrica? Esta rúbrica le pide al docente que tenga en claro los propósitos. Además, le pide que conozca el docente para planificar cómo está el contexto y que diseñe toda esa planificación, pero de manera coherente. Pero además de la coherencia, esta planificación tiene que ser una planificación retadora, una planificación que motive al estudiante. Siempre lo escuchamos, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿y cómo lo hacemos? Porque siempre esa es la mayor dificultad, porque a veces las de teoría, las definiciones, sí, pues sí las conocemos. Pero es necesario que también tengamos nosotros la fuente, es decir, ¿de dónde sale? ¿No? ¿Por qué me están pidiendo eso? Voy a precisar que si miramos la ficha de monitoreo aquí está, la ficha de monitoreo del docente, está inicio, proceso y logrado. Lo logrado, lo que está aquí como logrado, ¿ya? Esto, si nos vamos a la 05, miren, si nos vamos a la 05, vamos a ver que el logrado corresponde al nivel 1 de la progresión de la competencia. Es decir, lo que te estamos solicitando que tú tengas en cuenta en tu planificación es el nivel 1. No estamos ni pidiendo ni el nivel 2 ni el nivel 3, porque consideramos, y de acuerdo también al diagnóstico que tenemos, que algunas cosas, hay unas oportunidades que todavía nos falta mejorar, que hay unos errores que podemos utilizarlo como errores que generen aprendizajes tanto a los docentes como a los monitores, ¿no? Los monitores que son en este año los especialistas o los directores. Entonces, tenemos el nivel 1. ¿Qué hemos hecho? Hemos copiado y pegado en la ficha de monitoreo. ¿Ya? Si ustedes ahorita se ponen a compararlos, se van a dar cuenta que está tal cual. Ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Qué han hecho los especialistas? Los especialistas para ubicarlos en el proceso, le han bajado la complejidad y en el inicio, por supuesto, la siguen bajando. Si tuvieran alguna pregunta, estimados, la plantean en el chat o levantan la manito. Ok, entonces, esta rúbrica habíamos dicho que tiene, ¿cuántas capacidades dijimos? ¿Recuerdan? Cuando mostramos la ficha dijimos que tenía capacidades. Esta rúbrica
tiene 3 capacidades, ¿ya? Y hoy vamos a trabajar la primera capacidad. Y vamos a verla. En cada capacidad, aquí en la 05, hay una definición. Si nosotros queremos ir refrescando nuestra lectura, podemos recurrir a la 05 y ahí encontramos la definición. Y vamos a ver hoy, como dijimos, vamos a trabajar con la primera capacidad. La primera capacidad considera 3 referentes. Las expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo. Cuando hablamos de expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo, ¿a qué se refiere? Porque dice que son referentes para establecer esos propósitos, esos criterios, y esos criterios tienen que estar alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo, pero además deben responder a esas necesidades y características del estudiante, así como esas demandas socioculturales. Entonces, el primer referente me dice que para establecer los propósitos de aprendizaje, el docente debe considerar 3 referentes, ¿ok? Entonces, el primer referente dice expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo. ¿Dónde creen o a qué se refiere cuando dice las expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo? Si escriben en el chat o levantan la manito, sería genial. ¿Dónde están esas expectativas de aprendizaje? ¿Qué documento debo usar? ¿No lo tienen? Hola, ¿me están escuchando, verdad? A ver. Somos 52 personas que estamos interactuando. A ver, cuando se refiere a las expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo, ¿a qué se refiere, estimados? Cuando viene tu monitor y te dice, lo que has planificado, ¿está de acuerdo a las expectativas de aprendizaje? Entonces, ¿tú qué le respondes? ¿Qué has tenido en cuenta? Cuando hablamos de expectativas de aprendizaje planteadas en el currículo, nos referimos a lo que está en el programa curricular, de cada nivel, de cada grado, de cada edad. Entonces, cuando hablo de expectativas, para la 05 se refiere al programa curricular. Si en el caso no lo entendieran o necesitan que se repita, me escriben también y lo volvemos a repetir, ¿ok? Primer referente, entonces, tenemos que tener a la mano para planificar nuestro programa curricular. Segundo referente, las necesidades de aprendizaje y características que presentan los estudiantes. ¿Dónde lo tenemos? En el PCI o en el PCA, ¿no? La mayoría y este año hemos elaborado el PCI. Algunos también están elaborando su PCA, que es importante. ¿Por qué? Porque miren, el PCI lo mira de manera institucional y lo mira por ciclos. En cambio, cuando tú elaboras tu PCA, ya la mirada es a tu grupo, al grupo o al grado que estás atendiendo. Entonces, tú vas a determinar bien esas necesidades, miras las características de los estudiantes que también están planteadas en el programa curricular, haces un contraste con lo que estás observando, cómo son tus estudiantes. Recuerden que la teoría está dando una mirada a todos los niños, es una mirada general, pero ahora te toca a ti, cuando elaboras el PCI o el PCA, a mirar a tu niño de manera específica. Entonces, esta rúbrica nos pide que tengamos el programa curricular, que tengamos esas necesidades y características de los niños, además tengamos las demandas del contexto que están planteadas en el PCI o en el PCA. Y también nos pide la rúbrica que definamos los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar ese avance de los propósitos planteados. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Si tuvieran alguna pregunta, levantan la manito o escriben en el chat. Muy bien. Vamos ahora a detallar cómo hacemos, qué debemos tener en cuenta para cumplir con estos 3 referentes de la primera capacidad de la rúbrica 2, ¿no? En cuanto a planifica. Ya, cuando hablamos de expectativas del aprendizaje, tenemos al programa curricular. Este programa curricular
La mayoría los tenemos en físico, algunos en virtual. Entonces, me ubico en mi nivel, en mi grado o en la edad que estoy enseñando. Ahora me dicen que yo debo tener esas necesidades de aprendizaje. ¿Y por qué yo las debería tener? Es decir, yo puedo decir, yo conozco a los estudiantes, pero ¿para qué me sirven estas necesidades de aprendizaje? A ver, vamos a ver. Vamos a ver el programa curricular. Vamos a hacer un ejemplo de primaria, ¿ok? La ruta para inicial y para secundaria es la misma, ¿ya? Me voy a situar ahora en un ejemplo del 5º grado de primaria. Pero primero yo me tengo que convencer, miren, cuando hablo de características, aquí en el mismo programa curricular, habla de características de los estudiantes y me puede servir de insumo para elaborar mi PCI o mi PSA, que sí les recomiendo que todo lo deberíamos tener porque da una mirada precisa de lo que está pasando en el aula. ¿Ok? Entonces, en mi programa curricular también hay un capítulo sobre planificación y yo voy a mirar, pero ¿por qué tengo que tener en cuenta esas necesidades? Vamos a ver. Miren, cuando hablamos, me dice que yo voy a determinar esos propósitos de aprendizaje en base a las necesidades. Y cuando hablo de propósitos de aprendizaje, me estoy refiriendo a competencias, capacidades estándares, desempeños y enfoques transversales. ¿Ya? Aquí en el mismo programa curricular, aprobado con RD, por supuesto, me dice qué es lo que debo tener en cuenta cuando hablo de propósitos de aprendizaje. Que todo lo tenemos en una tablita, ¿verdad? En una tablita. Y además, me dice que yo para planificar, miren, lo que está en la 05, voy a determinar el propósito en base o con base a esas necesidades de aprendizaje identificadas. Además, voy a establecer los criterios para recoger evidencias. ¿Se dan cuenta que está igual? Aquí está. Dice que yo voy a tener en cuenta las necesidades para determinar los propósitos. Y ahí está. Cuando yo hablo de determinar ese propósito en base a las necesidades, ¿pero para qué? ¿Qué debo hacer? Primero, yo tengo que comprender la competencia. ¿Qué pide la competencia para yo saber hacer una comparación y saber dónde está mi estudiante? Es decir, para poder determinar esa brecha que existe, y de acuerdo a esa brecha yo voy a planificar. Primero, voy a ver qué aprendizajes se espera que se desarrolle en relación a las competencias del programa curricular. ¿Qué aprendizajes previos tienen los estudiantes? ¿Ah? ¿Y en qué nivel de la competencia? Miren, primero yo conozco la competencia, conozco sus saberes previos y hago una comparación para saber en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el estudiante. ¿Qué tan lejos o tan cerca está del estándar o los desempeños de grado? Entonces, estas 3 preguntas me tengo que responder para planificar. Además dice, ¿cómo yo determino esas necesidades? ¿Qué hago? Yo puedo recopilar evidencias que han dejado de repente el año pasado, del año anterior, ¿no? Esas producciones, esos trabajos del niño donde yo pueda observar o interpretar lo que son capaces de hacer en relación a la competencia. Una vez que yo recopilo esas evidencias, yo las analizo, las interpreto para describir qué capacidades pone en juego el estudiante y qué capacidades tiene dificultades. Y por supuesto, una vez que yo tenga esa definición cualitativa, después de la cuantitativa, que es importante para llegar a la cualitativa, entonces yo puedo mirarlo, cómo está el estudiante en relación a la competencia. Y puedo determinar recién ahí qué tan cerca o tan lejos está. Y además debo tener en cuenta que ya habíamos leído, ¿recuerdan? ¿Qué decía acá? Que el maestro, a ver, aquí decía la competencia,
que su programación está en permanente revisión. ¿A qué se refiere? Nos dice acá que para planificar, en este capítulo de planificación nos dice que para planificar yo tengo que tener en cuenta sus saberes previos. Y también nos dice la teoría que debemos considerar cada unidad didáctica, esas evidencias que nos deja la unidad, y esas evidencias nos van a servir como diagnóstico para la siguiente unidad. ¿Se dan cuenta cómo está en permanente revisión? Es decir, no es que yo lo establezco ahora y nunca más vuelvo a ver mi PCI o mi PCA, ¿no? Yo tengo que estar en constante revisión, en constante reflexión para ir determinando cómo estoy avanzando en relación a la brecha, qué es lo que me falta, qué estrategias posiblemente se tenga que cambiar, de repente estén funcionando, de repente no estén funcionando. Ajá, Jonathan dice que la planificación es flexible. Además de flexible, es reflexiva, no olvidemos eso. Ok, teniendo como base esto, entonces, ahora me voy a poner a hacer un ejercicio práctico de cómo identificar esas necesidades. Y voy a tomar como referencia los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Me voy a ubicar, ya les dije, en un grado, en 5º grado de primaria. A ver. Y ya tengo los resultados de los estudiantes. Ya los tengo sistematizados de manera cuantitativa. Pero es necesario que aparte de que tenga yo un Excel con números, con barras, también hago una interpretación cualitativa, porque esta interpretación cualitativa me va a ayudar a planificar, a determinar esas brechas que existen y saber qué tan cerca o lejos está el estudiante del estándar o los desempeños del grado. Ahora lo vamos a ver. Estos resultados son de una aula de 5º grado de alumno de Ollón. He pedido a un maestro que me facilite sus resultados y aquí están. ¿Ok? Lo que me facilitaron fue del área de comunicación, lectura. Ahí están los nombres de los estudiantes que les he puesto en bajito para respetar también el tema de la confiabilidad y privacidad de aquellos que aportan los datos. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado. Además en este Excel vienen las preguntas de acuerdo a cada capacidad de la competencia lee, porque estamos hablando de lectura, entonces nos vamos a ubicar en la competencia lee, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué es lo que he hecho? Para ubicarme mejor he pintado del mismo color, ¿se fijan? Del mismo color de la capacidad para ubicarme mejor. Entonces tengo la capacidad obtiene con este color celeste, la capacidad infiere con este color lúcuma, y tenemos al verdecito bajito con la capacidad reflexiona y evalúa. ¿Ok? Entonces, por el tema de los tiempos, he traído solamente un ejemplo de una capacidad, pero la ruta es la misma. ¿Ya? La ruta es la misma. ¿Ok? Entonces veo que mis estudiantes tienen, miren, aquí están. Yo me ubico en la pregunta 1, la pregunta 6, la pregunta 7. Y entonces voy a ver cómo están mis estudiantes. ¿Ok? ¿Ya? Anotamos, si gustan anoten para ver luego y hacer el análisis en el mismo manual y determinar esas necesidades que tuviera el estudiante. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con la pregunta 1, la pregunta 6, la pregunta 7, la 16, la 17, 18, 21 y 22. Y miramos los resultados. Obtiene información del texto escrito. Vamos a ver la pregunta 1. De 18 estudiantes, 15 han respondido. En la pregunta 6, de 18 han respondido 13.
A ver, lo vamos anotando. En la pregunta 7 también respondieron 13. 16, 11. 17, 9. 18, 10. 21, 10. Y 22, 9. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las preguntas con menos respuestas adecuadas? A ver, ayúdenme por favor en el chat. ¿Cuáles son las preguntas con menos respuestas adecuadas? ¿Ya lo tienen? La 17 me dicen. 17, a ver, sí, la 17. La 21. La 22. ¿Ok? 18. Entonces vamos a trabajar con ellas. Con la 17, 18, 21, 22. Ahí también le vamos a dar una miradita a la 16. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ahora yo voy a revisar para saber, hacer una descripción cualitativa. No solamente me voy a quedar con eso y diga, sí, pues los niños tienen problemas en la capacidad, obtienen, ¿no? Obtienen información del texto escrito, sino que voy a ver de dónde o qué tipo de pregunta es, a qué desempeño está dirigida y por qué se ha equivocado mi estudiante, ¿no? Porque cualquiera me diría, está en 5º grado y obtiene información, pero son preguntas literales. ¿Y por qué se equivocó, no? Y sobre todo que tenemos 4 a 5 preguntas. ¿De cuántas? De 10. Entonces casi la mitad. Entonces vamos a ver, tenemos que ir analizando. Entonces, yo tengo mi matriz. ¿Ok? Tengo una matriz que me va a ayudar a hacer ese análisis. Y no solamente voy a ver la matriz. ¿Qué más debería haber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente la matriz? A ver. Aquí tengo mi matriz. ¿Ya? Y me voy a la pregunta. A ver. La pregunta donde tiene la dificultad. Hemos dicho la 16, miren, identifica, dice la 16, identifica información explícita y relevante. ¿Ya? ¿Qué han copiado ahí? El desempeño del 4º grado. Ojo, estamos hablando de niños de 5º grado, han sido evaluados con la diagnóstica, pero se ha tomado como referencia los desempeños del 4º grado, es decir, del año anterior. Eso lo vamos a tomar en cuenta. Entonces la 16 viene con identifica información explícita y relevante. Pero no me voy a quedar con eso, es decir, no identifica información explícita y relevante, pero ¿qué pasó? ¿Dónde? Entonces me voy a la prueba. También debería usar la prueba. Aquí están las lecturas de la prueba. Y me voy a ubicar en la pregunta 16. Recuerden que estoy queriendo saber las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. ¿Ok? Y la pregunta me dice, según el texto, ¿cuál de los siguientes lugares es recomendable para observar animales silvestres?
Entonces me he ido a la lectura y me dice, aquí hay, miren, en este texto, en este tipo de texto, la respuesta está aquí. Ya, para conocer animales silvestres, visitar áreas protegidas como el Parque Nacional de Tingo María o la Reserva Nacional de Tambopata. Ajá, es una pregunta que tiene la información explícita, ¿verdad? Miren, ahí está. Una información explícita en ese tipo de texto. ¿Ok? Entonces, tengo la 16. Ahora me voy con la 17. La 17 dice, según el texto, ¿cuál es una de las especies más traficadas? Vuelvo a mi texto porque quiero ver la calidad de la pregunta. Es necesario que yo mire la calidad, porque ¿qué es lo que le está pidiendo? Que identifique información así que sea explícita, que esté bien ahí al inicio del texto, esté de repente en el medio, que haya tenido que unir información. Miren todo lo que me pide la capacidad. Entonces yo quiero ver la calidad de la pregunta. ¿Para qué? Para saber cuál es la necesidad de mi estudiante. Y de acuerdo a eso también plantear mis estrategias. Una vez que yo miré la calidad, a ver, vamos a mirar. La 17 dice, aquí miren está. Ajá, entre los años 2000 y 2016 se han rescatado cerca de 67,000 animales vivos. Se rescataron 1,897 ranas gigantes del lago Titicaca. Estas son una de las especies más traficadas. Solo en el año 2017, 10,000 animales fueron rescatados, aves, mamíferos, reptiles y otras especies. Miren aquí, han utilizado un punto para yo no repetir eso de que las ranas gigantes son las especies más traficadas, sino utiliza un referente que dice, punto, estas. ¿A qué se refiere? A las ranas gigantes. Ajá, entonces miren la complejidad de la pregunta. ¿Qué tanto el niño o yo le he gestionado que él utilice referentes en sus escritos que haya también leído? Porque recuerden que para escribir primero hay que leer. Entonces cuando yo gestiono la lectura tengo que tener un propósito, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero que él lea? No leemos porque dice la currícula, no, sino tengo que entender o tengo que enganchar a mi estudiante poniéndole un reto, una motivación para que él tenga esa necesidad de leer. Ahora, el estudiante en la lectura tiene que reconocer que este referente está reemplazando a las ranas gigantes. ¿Ok? Y miren, ahí tenemos una estrategia. El uso de referentes. Por eso, miren, importante es este análisis cualitativo, ¿no? Ese análisis de la matriz, de la pregunta, porque de ahí mismo me van a salir las estrategias que posiblemente yo no haya considerado en mis planificaciones, en mis sesiones anteriores. ¿Ok? Entonces tenemos la 17 ahí. También tenemos dificultades en la 18. La 18 dice, ¿cuál es la causa principal del tráfico de animales? Parecería una pregunta del nivel inferencial, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde está en el texto. Parecería, porque cuando me dice cuál es la causa, de repente podría decir que él va a deducir. Y dice, el tráfico de animales consiste en comprar o vender un animal silvestre. Ocurre principalmente porque algunas personas creen que estos animales se pueden tener como mascotas. Ajá, miren, acá dice, ocurre principalmente, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿cuál es la causa principal? Ahí viene también, algunos niños van a estar buscando que diga causa principal. Pero dice, ocurre principalmente. Ojo, ahí aparece también otra forma de presentar al texto. ¿Para qué le presento yo en las sesiones? Para darle insumos, para mostrarle las diferentes formas de que escriben los autores. Cuando él se enfrenta a una evaluación, ya conoce que hay autores que utilizan ciertas palabras, ciertas formas, y él entonces va
a desarrollar de manera correcta su evaluación. Entonces ahí tenemos también, de repente, hacer lo que él vuelva a leer la pregunta, vuelva a leer el párrafo del texto y vuelva a la pregunta para poder responder. Ya tenemos la 17, tenemos la 18. Nos vamos al manual. A ver, la 17, miren, también es identifica información explícita. Ahí tienen problemas mis estudiantes. Y vamos a ver qué dice la 18. La 18 otra vez dice que el estudiante tiene problemas en identificar información explícita y relevante. Ok, entonces, ahí está, estoy fallando o tengo oportunidades de mejora para mis estrategias. También me he encontrado, según mis hallazgos, según ese análisis, que tengo problemas mis estudiantes en la 21 y 22. Ajá, la 21 ya se refiere a reconoce la secuencia de hechos. Así dice el desempeño precisado, ¿no? Y la 22 en identifica. Entonces, de las 5 preguntas que estoy priorizando, he encontrado que 4 se refiere a identifica y 1 se refiere a reconoce la secuencia de hechos. Sigo viendo la prueba. Me voy a la prueba. Yo me voy a ubicar en la pregunta 21 y 22. A ver, dice, según el texto, ¿qué se tiene que hacer después de retirar el huevo del envase? Después, lo decía, que reconoce la secuencia de hechos. A ver, vamos a ver qué tan complicado es. ¿Qué se tiene que hacer después de retirar el huevo del envase? A ver, ¿dónde estará la respuesta? ¿Qué se tiene que hacer? A ver, vuelvo a la pregunta. Perdón. ¿Qué se tiene que hacer después de retirar el huevo del envase? ¿Dónde está la respuesta? A ver. Dice, miren, coloque el huevo dentro de un envase de plástico. Llene el envase de plástico con vinagre hasta cubrir totalmente el huevo. Cierre el envase y déjalo reposar durante un día. Cada 4 horas mueve lentamente el contenido con la cuchara. Esto ayudará a deshacer los restos de cáscara de huevo. Al día siguiente, saca el huevo y limpia los restos de la cáscara. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Dice la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer después de retirar el huevo del envase? Dice, limpiar los restos de la cáscara de huevo. Y aquí está. El niño dice, al día siguiente, saca el huevo y limpia los restos de la cáscara. Miren, no está explícito el tema de saca el huevo del envase. Pero lo que tiene que reconocer él es esa secuencia de acciones. Dice, saca el huevo. ¿De dónde lo va a sacar? Si en el número 1 lo había puesto en el envase. Ahí viene otra forma de presentar el texto. Y es importante que tú como maestro lo vayas identificando para saber cómo es que también tienes que presentar tus textos en lo sucesivo y el niño no tenga dificultades. ¿Ok? Eso es con respecto a la pregunta 21. Vamos con la pregunta 22. En la pregunta 22, según la matriz, también implica que va a identificar información explícita y relevante. Dice, ¿por qué el huevo aumenta de tamaño? Vamos a ver en el texto.
Ahí dice, ¿qué ha ocurrido? El huevo tiene debajo de la cáscara una membrana o tela. El vinagre deshace la cáscara y hace que esa membrana se vuelva elástica y resistente. Además, parte del vinagre ingresa al huevo, por lo cual aumenta de tamaño. Por lo cual, miren, causa, consecuencia. Si quisiéramos hablar así. Pero es una respuesta que la vamos a encontrar de manera literal, ¿no? Y dice, ¿por qué el huevo aumenta de tamaño? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Ahora hago mi análisis. Ya tengo todas las respuestas de las 8 preguntas, que había en la capacidad obtiene información del texto escrito. 6 están relacionadas a identificar información explícita y relevante, y 2 a reconocer la secuencia de hechos. Y de esas 6, mis niños fallaron 4. Y una referida a relación de secuencia y hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo 2, 4, 5 preguntas en esa capacidad por trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Se entiende? ¿Es necesario que repitamos algo? ¿Se está entendiendo la ruta de ese análisis que en este momento lo estoy haciendo con mi evaluación diagnóstica? Ya ustedes lo hacen también en lo sucesivo con los resultados de la evaluación de su unidad, de su proyecto. Si no entendieran alguna parte, me dicen y la repetimos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Estoy entendiendo, estoy infiriendo de que está entendiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo ya tengo mis resultados cuantitativos, pero ahora voy a definir bien esas necesidades de aprendizaje. ¿Ok? Esas necesidades que me pide la rúbrica, que voy a determinar, dice, los propósitos de mi planificación en base a esas necesidades. Entonces me voy a mi PCI, a mi PCA. En este caso, el maestro ya ha hecho su PCA. ¿Verdad? El maestro que me ha compartido esta planificación ha hecho su PCA. Miren, él ya ha determinado las características de los estudiantes, de su grado, lo que le interesa hacer los estudiantes, y ha determinado las brechas. Eso lo he hecho en el primer bloque de la semana de gestión en marzo. ¿Ya? Ha escrito las brechas de acuerdo a las evidencias, los portafolios, y miren lo que dice el maestro. Aquí había puesto el docente que los estudiantes en esta capacidad que estamos haciendo el análisis y que implica todo esto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahí está. Pero miren lo que dice. Él había determinado en marzo que sus estudiantes tenían la dificultad de leer diferentes tipos de texto, pero en estructura compleja. Además, dice que los estudiantes tienen dificultades al explicar lo que significa las palabras y las expresiones a partir del contexto del texto. Pero vamos a ver si es verdad lo que el maestro está diciendo. Porque puede ser que a veces nosotros hacemos un análisis de acuerdo al grado.
pero implica que mi matriz, en este caso, mi matriz era con los desempeños del cuarto grado, ¿no? Y vamos a ver si es correcto. Entonces, si es correcto y si está de acuerdo al programa curricular. No olviden que tenemos que ver de acuerdo a las expectativas de aprendizaje. Y yo me voy a comparar. ¿Ok? Me dicen, por favor, si es que no se observa. ¿Y qué es lo que he hecho? He copiado el estándar. El estándar. ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. Vamos a retroceder. Aquí está. Ok. He copiado el estándar del cuarto ciclo. ¿Por qué lo he copiado el estándar del cuarto ciclo? Porque la matriz está elaborada con desempeño del cuarto grado. Y dice que los estudiantes van a leer tipos de texto, pero con estructura simple. Y recuerdan que el maestro había puesto, a ver, vamos a hacer un cuadro comparativo. Una comparación entre lo que él había puesto en su PCI, en su PCA, perdón, y lo que dice el programa curricular. ¿Ya? Lo he copiado y pegado en este PPT para mayor que podamos observar, para que podamos comparar. Vamos a ver si está correcto. Me dicen que si se ve el PCA y el PPT, por favor me avisan por el chat si es que se ven los dos. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, entonces voy a comparar. Miren, este es el PCA del quinto grado, lo que había puesto el maestro. Que la necesidad en el lee, la necesidad era que los niños lean tipos de texto en estructura compleja. Pero la matriz, que es importante, miren esa matriz de evaluación, me dice que a los estudiantes los evaluaron, pero en textos de estructura simple, con algunos elementos complejos. Y entonces voy a comparar mis desempeños. Aquí lo que estoy haciendo es comparar. ¿Cuál es lo que en cuarto grado debió haber logrado ese grupo? Porque vemos que sí hay necesidades, porque de las 8 preguntas, 5 preguntas en esta capacidad no tienen tan buenos resultados, ¿no? Entonces, casi la mitad del aula ha fallado, ¿no? Porque algunos han fallado 9 alumnos y otros 10. Entonces, casi la mitad de aula han fallado. Entonces, es una necesidad de un grupo grande, por así decirlo, ¿ok? Entonces, yo comparo. Miren, cuarto y quinto grado. ¿Cuál es la complejidad de los desempeños en estos grados? Dice, identifica información explícita y relevante, dice en cuarto grado. Pero en quinto grado dice, identifica información explícita, relevante y complementaria. Pero en el cuarto grado no olviden que dice texto de estructura simple. En el quinto grado, ya el estándar de quinto y sexto ya dice de estructura compleja. Pregunta, teniendo en cuenta que mis estudiantes los evaluaron con texto de estructura simple y presentaron oportunidades de mejora, es decir, algunos errores que me van a servir para el aprendizaje, ¿estaría ya yo marcando como brecha que ellos necesitan leer ya con texto de estructura compleja? ¿O me quedaría con texto de estructura simple? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me escriben. ¿Qué dicen? ¿Me voy a complejas o todavía me quedo con simples para asegurarme que ya no haya brechas en cuanto a este estándar? A ver. ¿Con qué trabajaría? Me dicen con texto de estructura simple. Ok. Me quedaría todavía. Entonces,
esta definición de brecha estaría correcta, todavía yo tendría que seguir analizando. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el tema de que siempre está en proceso de reflexión, de revisión. Ajá, vamos a ver qué más. Miren, mis alumnos están en 5º grado, matriculados en 5º grado, ¿ah? No olvidemos eso. Ok, entonces, dice además que en el 4º grado él va a distinguir esta información de otra semejante, es decir, la va a distinguir. ¿Ok? ¿Se fijan en el texto del huevo? Lo voy a llamar así, porque eso es la parte que hemos leído. El estudiante, en el número 1 decía que lo metían en un envase, pero sin embargo en el número 4, 5 decían que el estudiante lo retira, ¿no? Pero no decía de dónde, ¿no? Entonces el estudiante tenía que leer bien, pausar todas las acciones para poder responder esta pregunta. Además, también había otra pregunta de los animales que también me pide que él pueda distinguir esta información, dice, de otra semejante, ¿no? De los animales, que dice, principalmente en peligro de extinción, pero además menciona otros animales, pero dice en menor, ¿no? En relación a lo que dice principalmente en peligro, los que se llevan más como mascotas, ¿ok? Entonces dice, distingue esta información de otra semejante. Acá dice, selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto con varios elementos complejos en su estructura. Aquí dice, distingue, mire cómo cambia la habilidad. Distingue, no dice selecciona. En 4º grado, distingue. En 5º grado, selecciona. Dice, distingue esta información de otra semejante en la que selecciona datos específicos. Miren, aquí en 4º grado va a distinguir para seleccionar datos específicos. Aquí en el 5º grado va a seleccionar datos específicos para integrar información. ¿Se dan cuenta? La habilidad cómo va cambiando. Además dice en 4º grado que va a utilizar textos de estructura simple. Y acá dice que va a utilizar textos con varios elementos complejos. Y aquí en 4º grado dice algunos elementos complejos. ¿Ya ven la complejidad? Ahora sí. Entonces, nosotros como eso lo hemos hecho en marzo y hemos tenido los portafolios, las actas, que a veces, muchas veces en realidad las actas no reflejan lo mismo que cuando se les evalúa, ya sea por la S o por algunos otros tipos de evaluaciones. Entonces ahí también tenemos que tener una mirada. ¿Por qué en las actas están llenos de A, incluso AD, y por eso después, cuando se evalúa, se aplican las evaluaciones estandarizadas, no llegan los estudiantes a la A? Posiblemente nuestro tipo de evaluación no sea muy adecuado, ¿no? Posiblemente. Tendríamos que analizar por qué está pasando eso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué he hecho acá? He copiado lo de la capacidad del 4º grado, el desempeño del 4º grado, para poder hacer recién mi necesidad. Plantear recién mi necesidad de acuerdo a mi resultado de evaluación. Entonces, ¿cómo quedaría? Dice, vamos a trabajarlo todavía. Ese es un copy-pega, todavía no está trabajado. ¿Ya? Los estudiantes van a tener que leer textos de estructura simple. Entonces me quedo con textos de estructura simple con algunos elementos complejos para poder acortar esa brecha y que logre el estándar del 4º grado. Miren, está en 5º grado, pero todavía le falta. Entonces, sí o sí me tengo que marcar esa necesidad. Entonces, que ellos lean textos que presentan estructura simple, ¿ya? Con algunos elementos complejos. Ya, acá está. ¿Qué más? Con que tengan vocabulario variado. De todas maneras, tenemos que seguir trabajando. Recuerden que el proceso, lectores,
global, entonces tiene que complejizarse. Ustedes, cuando ustedes practican una lectura, por así decirlo, voy a ponerlo en ejemplo práctico, nosotros cuando practicamos una lectura, no es que un día vamos a identificar información y mañana vamos a deducir las palabras y después vamos a querer recomendar el texto, sino conforme vamos leyendo nos vamos encontrando con palabras y frases desconocidas. También estamos pensando incluso por qué lo recomendaríamos o cuál es la enseñanza o cuál es la importancia de estar leyendo ese texto, ¿verdad? Entonces es un proceso global que aparece así sin necesidad de separarlo. Muy bien. Además, hemos visto que el aula tiene la necesidad de identificar información explícita y relevante, porque de las 5 preguntas, 4 se refieren directamente a esta habilidad, ¿no? Que él todavía, o que el grupo todavía le falta reforzar lo de identificar información explícita y relevante. Por supuesto, hemos visto en la pregunta de reconoce la secuencia de hechos que se encuentra en distintas partes del texto. ¿Ya? Y distingue, dice, esta información de otra semejante en la que selecciona datos específicos. ¿Ya? De esta parte, podríamos decir que no tenemos mucha información. Podríamos decir eso. Tendríamos que originar situaciones donde nos den insumos para decir que es una necesidad. Por eso es importante que en las evaluaciones, la gestión de las unidades, de las sesiones, se vean todas estas habilidades para yo darme cuenta cómo están los estudiantes. Porque recuerden que esta prueba no miró todo, ¿no es cierto? Sino miraron algunas, sobre todo más preguntas relacionadas a identifica. ¿Ok? Entonces ya tengo mi necesidad. Actualizo mi PCI de acuerdo a los resultados de mi evaluación. Hemos visto la ruta y eso lo hago por capacidad. Por capacidad. ¿Y por qué mucho trabajo? Podrás estar preguntando, ay no, mucho trabajo. ¿Por qué no lo hago por competencia? Porque luego, tú mirando tus capacidades, y cuáles determinas incluso cuál es la de mayor necesidad, porque en la competencia, como está distribuida por capacidades, vas a encontrar que hay capacidades de mayor necesidad, ¿no es cierto? Entonces, tú de acuerdo a eso, vas a gestionar en el aula esas interacciones dirigidas a aquella capacidad que tenga mayor dificultad. Entonces, si la capacidad que tiene mayor dificultad, por ejemplo, sería la de obtener información, entonces en mi gestión yo le daría más espacio a esas interacciones relacionadas a que identifique o obtenga información. ¿Sí? A ver, hasta ahí, ¿se entiende? Si hubieran alguna duda, la escriben o levantan la manito, por favor. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, ¿cuál es el producto de esto? Que yo voy a actualizar mi PCI, mi PCA. ¿No quiero tener mi PCA? Actualiza entonces las necesidades, la brecha de tu matriz, porque se supone que tienes una matriz de necesidades, ¿verdad? Te recomiendo tener el PCA por la precisión, Ok. Seguimos entonces, si no hay preguntas, seguimos. ¿No? ¿No hay preguntas? Y como eso, miren, yo ya, a ver, vamos a ver aquí, he determinado mis necesidades y me voy otra vez a mi ficha. Mi ficha me dice que voy a establecer los propósitos y criterios que estén alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículum. ¿Se fijan con qué comparé? ¿Con qué comparé para determinar mis necesidades? Con el programa curricular, ¿verdad? Y también ya tengo mis características, en mi PCA tengo mis características y tengo mis demandas socioculturales, ¿no? Yo en mi PCA, miren,
Ya tengo todo, todas mis brechas, mis horas, e incluso esto he hecho un copy y pega del institucional, porque en realidad lo único que vas a precisar en el PSA son las características y las brechas. Después ya están todas acá. Mis situaciones, que le hemos trabajado en colegiado, todas las situaciones. Y ahora, pero me dicen, eso no me van a, posiblemente estés pensando, pero eso no me pide la rúbrica que tenga el PSA. Ah, pero sí me pide que yo tenga mis características, tenga mis las necesidades del estudiante, ¿ok? Ahora lo voy a aterrizar en mi unidad. Aquí está mi unidad. Otra vez. Y de acuerdo a la situación que hemos elaborado en el PSI institucional, este mes vamos a trabajar un tema relacionado al ambiente. Y sí, vamos a hacer algunas observaciones acá. La unidad, y miren que la maestra, por cada competencia, incluso me parece que por cada capacidad, ha ido elaborando evidencia. ¿Ya? Y hemos puesto, ojo, no es necesario que se plantee una evidencia por cada capacidad o por cada competencia. Ya, Jonathan, es verdad, pero a estas alturas ya los docentes, de acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica y la unidad diagnóstica, recuerden que hemos dicho cada unidad de diagnóstico para la siguiente, ¿no? Ya, por ejemplo, a estas alturas ya hemos aplicado una unidad o proyecto en marzo, en abril, en mayo. Entonces ya tenemos 3 insumos. Con esos insumos vamos a poder trabajar ese PSI o ese PSA. Entonces sí, la observación que le he puesto acá, que no es necesario que planteemos evidencia por cada capacidad, por cada competencia. ¿Y quién lo dice? Vamos a ver quién lo dice. ¿Lo dice? ¿Lo dirá Sonia Humberto? ¿Dónde lo encuentran? Vamos al programa curricular. Ahora se observa el programa curricular, ¿verdad? Y me voy a ubicar en la página 41. Dice, ¿cómo establezco evidencias? Y acá dice, las evidencias de aprendizaje más relevantes o representativas de los niños, yo voy a analizar esas evidencias, que se observe la combinación de una o más competencias en una situación significativa. Perdón, primero dice la observación de las capacidades de la competencia en una situación significativa. También es posible que una misma evidencia permita recoger información sobre la combinación de una competencia o desempeños de grado. Entonces, porque imagínense que ustedes tengan la unidad con tantas evidencias, miren, ¿cuántas evidencias al mes tendrían? B. ¿Cuántas evidencias? La pregunta es, ¿en qué momento las van a interpretar? Y estas evidencias van a tener relación con esa situación que me estoy planteando. Y con los propósitos de aprendizaje, ¿ok? Pero acá dice, por ejemplo, que el producto va a ser un proyecto de reciclaje, jugando, reciclamos. Yo no le podría poner como producto la elaboración de un proyecto, pero sí le podría poner como producto una campaña de sensibilización
sobre el cuidado del ambiente de repente, ¿no? Porque si no, miren, elaboración del proyecto de reciclaje ya sería un proyecto, ya no sería una unidad. Entonces, deberíamos haber hecho un proyecto jugando reciclamos. Pero sí, como producto de la unidad, podríamos tener la campaña de sensibilización. Les digo eso con la finalidad de que se den cuenta que no es necesario que por cada capacidad vayan marcando evidencias, porque ustedes tienen que preguntarse, ¿y en qué momento las vamos a analizar e interpretar? Y la evidencia de la unidad tiene que tener relación con la situación significativa y con los propósitos que se han determinado, ¿ok? Entonces ahí hace también, ya tengo claro mis propósitos, ¿no? ¿Qué es lo que le falta al estudiante? Que en lectura, hemos visto, como es un proceso global, vemos que sí, pues falta un poquito de cada uno, ¿no? Que es diferente a matemática, porque en matemática sí se establecen bien las nociones, es decir, si ya aprendió a agregar, a juntar, a separar, entonces ya me paso a la otra noción, ¿ok? Entonces ya tengo mi unidad, y en el otro encuentro que tengamos vamos a ver el tema de la coherencia con las secuencias de sesiones y vamos a ver qué tanto la secuencia de sesiones abordan a la situación y a los propósitos. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de la segunda capacidad. ¿Ok? Ahora sí, me voy a la sesión. En la sesión es la que mi monitor, sea el especialista o sea el director, es la que me observa, ¿no? Y me pide que se establezcan de acuerdo a las expectativas. Hemos dicho que las expectativas de aprendizaje son las que están comprendidas en el programa curricular. Y además me dice que esta sesión debe comprender las necesidades de aprendizaje. Y de acuerdo también, yo tengo que planificar a las características de los niños. Ojo, estos niños están en 5º grado, pero hemos visto que no podemos saltarnos al desempeño o a mirar todos los desempeños del grado que es 5º. ¿Por qué? Porque todavía no ha logrado el estándar anterior. ¿Y cuál ha sido mi insumo? La evaluación diagnóstica. Yo he hecho un análisis cualitativo y cuantitativo para poder determinar esa brecha. ¿Ok? Entonces miremos la sesión. Miren, la competencia lee, sus capacidades y los desempeños alineados a las capacidades. ¿Ok? He ido precisando algunas acciones de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo también a mi material, a los recursos que voy a usar. ¿Ok? Entonces yo voy a tener en cuenta siempre voy a tener en cuenta que debo tener un propósito para leer. Entonces, el propósito que tengo para leer es que ellos puedan hacer un organizador, pero ¿para qué se le va a servir ese organizador? Para que puedan escribir un texto argumentativo sobre la contaminación del ambiente. Porque recuerden que mi unidad está relacionada a la contaminación ambiental. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Mi competencia, mis capacidades, mis desempeños, que los he jalado del programa curricular, he ido precisando algunas cositas, ¿ya? Como por ejemplo, aquí explica las motivaciones del autor para elaborar el texto. Ya vi mis necesidades, ¿recuerdan las necesidades que hemos visto? Porque hemos analizado solamente esta capacidad. Y mis criterios. Ajá. La mayoría de nosotros tiene dificultades en elaborar sus criterios, ¿verdad? La mayoría decimos, ¿cómo los elaboramos? A ver, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la ruta? ¿No? ¿No hay dudas? Ok, seguimos entonces.
Mi organizador, miren, lo que he hecho primero, al menos en esta práctica, lo que he hecho primero, como estaba un poco conflictuada con mi texto sí tiene información, va a tener insumos para que él pueda identificar información explícita, relevante, va a distinguir, le va a permitir distinguir esa información de otra semejante, le va a permitir seleccionar datos en el texto de la contaminación. Ese texto tiene algunos elementos complejos, tiene vocabulario variado, ¿ok? Además, él va a establecer relaciones lógicas de intención, finalidad. Además, me va a ver el tema, el subtema, a partir de esa información relevante explícita. Solamente me he quedado con explícita. Le he quitado la parte que decía implícita, porque mis estudiantes todavía tienen esa necesidad. Todavía no voy a pasar al implícita. Y como me va a establecer relaciones lógicas de intención, finalidad, entonces me va a explicar las motivaciones del autor para elaborar el texto. Miren, aquí voy relacionando las actuaciones, miren, de mis desempeños. Las voy relacionando. Y finalmente, él va a recomendar el texto a otros lectores. Es decir, ¿por qué lo va a recomendar? Una vez que he identificado la relación de intención, finalidad, la motivación del autor para escribir el texto, ya puede recomendarlo. Entonces, en eso se va a centrar mi sesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué he ido haciendo? Precisando lo que el estudiante va a demostrar. Zoila, por favor, tu audio. Gracias. Zoila, tu audio. A ver, vamos a ver. Ya estás, ¿no? Gracias. Ok. Miren cómo hay una secuencia lógica de acciones. No es que copiado y pegado cualquier cosa. No, no, no. Él va a identificar información, vuelvo a repetir, va a distinguir esa información, va a seleccionar. Y aquí cuando viene ya un poco del infiere e interpreta, él me va a establecer esas relaciones lógicas de intención, finalidad. Ajá, y como me va a establecer esa relación lógica de intención, finalidad, es que le voy a pedir que me explique esas motivaciones del autor para elaborar el texto, que va con la intención, finalidad. Y después me va a recomendar por qué recomendaría ese texto a otros lectores. Que tiene relación con la explicación que él va a dar sobre las motivaciones del autor al elaborar un texto. Lo que he hecho primero, les comento, y que muchos de ustedes van a decir, oh, ¿por qué? Primero, yo he pensado en mi evidencia. Y de acuerdo a la evidencia, he ido elaborando mis criterios. No he empezado como lo que regularmente hacemos, ¿no? Primero criterios y luego evidencia. Yo primero he pensado en mi evidencia. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mi secuencia de sesiones aquí. Ya la he elaborado en la unidad. Entonces yo sé que él va a leer para elaborar un organizador, porque en mi siguiente sesión él va a escribir un texto, ¿no? Un texto argumentativo sobre la contaminación ambiental. Entonces, lo que me sirve ahorita es que él tenga un organizador. Pero para que él elabore ese organizador, por eso le he puesto. Mi consigna va a ser, chicos, hoy vamos a elaborar un organizador. Para ello, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, me vas a seleccionar las ideas más importantes de cada párrafo. Ojo, que cuando yo digo que va a seleccionar las ideas más importantes de cada párrafo, no es que yo le voy a decir, seleccionen y ya está, o me siento y ya está, no, sino que yo también implica que yo voy a aplicar estrategias para que él pueda seleccionar esas ideas más importantes del párrafo. Entonces, mi estrategia va a ser las preguntas, es decir, cómo voy a mediar para que él pueda seleccionar esas ideas. ¿Qué más le he pedido que haga? Además de eso, chicos, van a relacionar esas ideas según la intención y finalidad del autor. Es decir, por qué, de acuerdo a la información de cada párrafo,
por cuál es la intención, cuál es la finalidad del autor al mostrar esas ideas en cada párrafo. Después me va a comentar sobre la intención del autor para escribir el texto. Y me va a comentar también cómo o por qué recomendaría a otros. Entonces, en el organizador gráfico, yo puedo poner ahí que él agregue ese comentario, ¿no? Si es que no lo quiero hacer de manera oral. Lo preferible es que lo escriban. ¿Para qué? Para la hora que yo valoro su producto, y ese producto que le va a servir para el texto argumentativo, porque ese comentario, esos dos comentarios, van a ser un gran insumo también para su texto argumentativo. Programa de formación en servicio Educa Ollón.